La Iglesia es provida por naturaleza, está a favor de la vida, siempre. Pero eso hay que entenderlo bien y hay que explicarlo bien. En primer lugar, está a favor, y es la misión primordial de la Iglesia, difundir, defender, proteger la vida divina, la vida de Dios en cada alma. Defender los derechos de Dios y por lo tanto los verdaderos derechos del hombre, es decir, de cada hombre y de cada mujer. Y por eso es que a lo largo de los siglos la Iglesia siempre va a defender ese derecho a tener acceso al conocimiento de Dios, lo que el Papa Juan Pablo II y todos los santos padres siempre han pedido. La Iglesia no pide otra cosa que tener libertad de anunciar la buena noticia, el Evangelio, las noticias que hacen, los conocimientos que hacen referencia a Dios y el tener acceso a esa vida. Se llama vida sobrenatural. Por eso es que la Iglesia es provida. Pero la Iglesia también es provida en el ámbito natural. Es decir, defiende a todo hombre y a toda mujer, porque cada hombre y cada mujer es creada a imagen y semejanza de Dios. Es redimida con la sangre de Cristo y misteriosamente es templo del Espíritu Santo o está llamado a ser templo del Espíritu Santo. Para la Iglesia, cada persona vale. Y por eso es que a lo largo y ancho del mundo, y de eso son testigos incluso estados, no solamente estados no confesionales, sino estados ateos, estados donde se persigue a la Iglesia, ellos mismos son testigos de la obra magnífica que millones y millones de almas, consagradas o no, hacen en favor de la sociedad, del mundo civil. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que cada persona humana, cada ser humano vale, cada uno, por más que haya nacido fruto de una violación, una cosa terrible, por más que haya nacido no deseado, no querido, como es el caso de muchas familias, sobre todo en Occidente, donde se trata de planear casi con calendario, a ver en qué momento tiene que venir el hijo o la hija, no antes, no después, no en este momento de apretes económicos o de dificultades o de enfermedades. Por más que la niña o el niño que vengan enfermos, vengan discapacitados, incluso muy graves, por más que nazca en el seno de una familia católica o en el seno de una familia judía, una familia musulmana o una familia que no crea absolutamente en nada, por más que nazca después de muchos hijos y por lo tanto, ¿cómo se va a hacer para ayudarlo a él o a ella? Por más que haya un montón de razones, algunas incluso de peso, algunas incluso que oprimen existencialmente a los progenitores de esa criatura. Sea como sea, la Iglesia es provida también porque defiende a cada ser humano, por más chiquitito o chiquitita que sea. Y eso es ciencia. Nos quieren hacer callar la boca a los católicos en este momento. Por ejemplo, en Argentina, donde se está debatiendo a ver si estamos o no de acuerdo en matar al inocente. Es una barbaridad. La democracia no es un poder absoluto en el sentido que uno pueda decidir en matar a aquel que incomoda. La vida humana, y la ciencia lo avala, es verdaderamente perfecta en su complexión, en su constitución, desde el primer instante de la concepción. Ese inicio ya tiene un código genético nuevo. No hace falta ser sacerdote para decir eso. Eso es ciencia. Es el mismo código que te va a acompañar toda la vida, que nos acompaña toda la vida. Dicen, no, pero hasta la semana número 12 estamos pensando, o 14. Y entonces, si es semana 14 y un día, ahí comenzó a ser persona humana,
o ahí comenzó a ser ser humano, porque empiecen también con una triquiñuela terrible de empezar a decir que solamente es persona cuando sujeto de derecho, cuando es ya nacido. Es sujeto de derecho desde la concepción. Y además, en el caso de Argentina, como de otras constituciones, tiene valor constitucional. El ser humano comienza desde la concepción y va a continuar hasta la muerte natural. Nos dicen, no, hay que dejar de lado lo que uno piensa, como nada más dejarlo al ámbito de la iglesia. Y eso está mal. Yo no soy católico solamente dentro de las 4 paredes del templo. Yo soy católico en la vida civil. Si bien yo no tengo profesión partidaria, política partidaria, pero el católico tiene que meterse en la política y el laico tiene que meterse incluso en partidos, porque la política se concretiza en los partidos. Y entonces, ¿por qué no puede ser un católico que está no solamente a favor de la vida, que esté explícitamente en contra del aborto, de todo aborto? Entonces nos dicen, escuchemos todas las opiniones, pero en definitiva están diciendo, porque muchos lo dicen, no escuchemos la de la Iglesia, porque es dogmática, porque tiene una postura tan rígida que no se va a encontrar un consenso. A ver, ¿qué consenso vamos a lograr con la cuestión del aborto? ¿Cuál es el consenso mejor para lograr? ¿Que se maten algunos? A ver, votemos. Sí. Total, esos niñitos no tienen voz, o esas niñitas no tienen voz. La Iglesia, entonces, es provida. Defiende la vida sobrenatural y el derecho al acceso a la vida sobrenatural de todos los seres humanos del planeta. Por eso es que por esencia misionera. Pero la Iglesia también es provida porque defiende todos y cada uno de los seres humanos. El más miserable, el más pobre, el que no tiene absolutamente ningún derecho. El Papa Francisco se ha cansado de repetir que la cultura, uno de los aspectos de la cultura moderna es la cultura del descarte. Tirar al que no nos sirve, al viejo que ya no nos sirve, al enfermo que no nos sirve, a la niñita o al niñito por nacer, que no nos sirven, porque nos vienen a crear un montón de problemas. Y nosotros que tenemos orfanatos en muchas partes del mundo, la Iglesia es la sociedad que más orfanatos y casas de caridad tiene, para los abandonados incluso, sabemos que es un gran problema. Pero un problema no se arregla con otro problema. No se apaga el fuego con querosén. Una vida no deseada, una vida que, como es ese terrible acto de violación, esa vida que ya existe, no es parte del cuerpo de la mujer, está en la mujer, pero es una vida independiente. Por eso es que los invito a todos a ser pro vida y en este momento, más explícitamente, a estar en contra del aborto, porque muchos dicen que son pro vida, pero cuando empiezan a explicar, terminan defendiendo el crimen abominable del aborto. El aborto para los cristianos, para los católicos, es un gran pecado, un grandísimo pecado, pero además de ser un pecado, es un delito, según la ley argentina y de muchos otros estados, y además, y sobre todo, como base, es un crimen. Y eso va a seguir siendo un crimen. No se cambia la naturaleza de las cosas porque nos pongamos de acuerdo. Que Dios nos libre verdaderamente de ese terrible castigo que sería la aprobación de esa ley sumamente inicua y que va a dañar, no solamente en el ámbito espiritual, que es enorme, a las personas que defiendan esa ley, sino también los va a dañar en el ámbito moral y en el ámbito físico, porque no es gratis matar a un inocente. Uno después no lleva la misma vida. Por eso es que los invito verdaderamente a que defiendan la vida y que la defiendan con toda la fuerza en el ámbito espiritual, rezar, formarse, pero también transmitir estos valores y también hablar con aquellos que tienen el poder de decisión, influir en la sociedad. No tengamos de ser católicos cabales, por más que al mundo de hoy no le guste, por más que moleste. Un día nos agradecerá, como así le ha agradecido a la Iglesia a lo largo de los siglos, a pesar de todas las limitaciones y defectos y pecados incluso de sus miembros, pero así como la sociedad
le tiene que agradecer a la Iglesia incluso los valores de paz, de libertad, de justicia, de igualdad entre los pueblos. Que Dios nos bendiga y la Virgen de Luján nos proteja en esta verdaderamente campaña a favor de la vida, en contra del aborto.